Hola, bienvenidos a su podcast Tópicos Educativos, edición Estudiantes. Esto deriva de la vinculación docente-estudiante del cuerpo académico. En el capítulo de hoy abordaremos temas de formación docente en contextos diversos, cómo nacionalizar la diversidad, la inclusión como un concepto fragmentado, la comparación docente y muchas otras cosas más. Así que pónganse cómodos y disfruten de este contenido. Hola, bienvenidos a su podcast Tópicos Educativos. En esta ocasión compartiremos nuestras reflexiones y opiniones sobre la formación docente. Es un honor para mí, Anaí, estar aquí con ustedes. Hola, yo soy Linda. Hola, yo soy Jaxiri. Bueno, chicas, quiero que comencemos poniéndonos en la postura de que somos chicas todavía en esta etapa de formarnos, de venir a la universidad, de enriquecernos con experiencias. Y quiero que abordemos primero el tema de los contextos diversos que existen en este ámbito educativo. ¿Creen que deberíamos adaptar o unificar? Me refiero en esta diversidad de contextos que tenemos en las aulas y que esto plantea un reto para nosotros como futuros profesores de adaptar currículos, metodologías, o también tenemos esta postura que sostiene que nosotros en el área deberíamos adaptar a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nuestros ambientes. Sin embargo, ¿creen que esto podría llevar a desigualdades en los estándares educativos? ¿Qué opinas, Linda? Pues bueno, creo que hablar de la diversidad de contextos es un tema bastante complicado y que nos hemos dado cuenta cada vez que avanzan nuestras clases, cada vez que avanzamos en los semestres, en las carreras. Bueno, al principio está muy bien y pareciera todo ideal, ¿no? Cuando revisamos como todos los planes, programas de estudio, todo el sistema educativo, ¿no? Decimos, no, pues la educación sí incluye bastantes cosas, sí aborda bastantes problemas, pero una vez que pisamos por lo menos una realidad, que pisamos por lo menos un contexto, nos damos cuenta que la realidad está bastante alejada a los documentos. Y eso que lo hemos podido experimentar, como ya lo mencionabas, a lo mejor estamos aún en este proceso de información y esta experiencia que hemos tenido pues aún se ha quedado muy corta, ¿no? A diferencia de docentes, aquellos que ya están en su labor, que ya están ejerciendo la docencia, pues a lo mejor nuestra experiencia ha sido muy corta, pero tan solo en esa corta experiencia nos hemos dado cuenta la brecha tan grande que existe en la diversidad de contextos. Nosotros nos ha tocado ir a prácticas profesionales y nos hemos dado cuenta, tan solo hemos únicamente visitado 2 tipos de escuelas, pues ustedes lo recuerdan, y nos hemos dado cuenta ahí en lo inmediato cómo la realidad que se vive, cómo la realidad de las diferentes instituciones educativas, de las diferentes aulas, en las diferentes lugares o regiones del país son muy distintas unas de otras. Incluso aunque no haya tanta distancia en kilometraje, puede haber mucha diferencia. Puede haber mucha diferencia en cuestión de recursos, en cuestión de metodologías, en cuestión de, incluso cuando hablamos de comunidades, de costumbres de las comunidades, de cultura de las personas, y ni hablar si entramos un poco más a contextos particulares que cada familia o cada individuo puede tener. Es cierto que, pues bueno, vemos e identificamos como esta cuestión respecto a cómo podríamos unificar esta diversidad, pero al unificar nos saldríamos de los estándares educativos. Al unificarnos nos replanteamos esto, ¿no? Si el unificar significaría despegarnos de los estándares educativos, pero más bien tendríamos que pensar cuáles deberían de ser los estándares educativos. ¿Cuáles realmente, en qué parámetros debería de estar el sistema educativo? O sea, no considerando realidades tan alejadas, porque a lo mejor sí, pues pueden aplicarse en diversas realidades de diversas personas que sí puedan estar viviendo, ¿no? En zonas urbanas, en zonas específicas, pues sí, existen las posibilidades para que se cumplan todos y cada uno de estos parámetros, todos y cada uno de estos estándares. Pero creo que ahí desde mi punto de vista, la principal cuestión o lo que deberíamos de preguntarnos es que en base a qué realidades es que se hacen estos estándares. ¿Cuáles son las realidades que se están tomando en cuenta únicamente? Claro. Pero yo en realidad pienso que debemos de entender que un estándar
es algo que se espera a un nivel más grande que los diferentes contextos a los que nos estamos refiriendo. Y no solamente son contados, son muchísimos. Bien lo mencionaste tú, de aquí a otras escuelas a pocos kilómetros, el contexto puede ser totalmente distinto y no estamos tan lejos. Entonces, yo pienso que por el mero hecho de pensar que hay que adaptar, hay desigualdades. Por lo tanto, los estándares también tienen que cambiar de acuerdo a qué, a los contextos que tienen ellos y sus necesidades, más que nada. Porque un estándar, por ejemplo, podría ser en la calidad de la educación, pero ¿qué se entiende por calidad de educación? A lo mejor, no sé, en alguna escuela calidad se entiende porque tengan más puntualidad o porque tengan mejores promedios. Y eso puede ser diferente en distintas instituciones educativas. Sí, realmente deberíamos replantearnos, justo me parece interesante esto acerca de el concepto de calidad de la educación. ¿Qué es la calidad de la educación? Pero bueno, a lo mejor en nuestra universidad puede significar un número, no sé, total de egresados que se titulen, ¿no? A lo mejor para eso puede significar para nosotros calidad, ¿no? Ajá, pero pues ¿qué nos garantiza? Pero que nos garantiza, pues no sé, en otro contexto, en otro lugar, pues que la educación cumpla con poderle dar herramientas al estudiante para poder, no sé, desarrollar una profesión, no sé, a lo mejor eso puede ser también calidad educativa, ¿no? Y entre muchas cosas, eso solamente son ejemplos, a lo mejor es muy mínimos, pero deberíamos de pensar, ¿qué es calidad de la educación? ¿Qué significa realmente? Y yo creo que muchas veces se ha querido dar este concepto. Sí. Y yo creo que cada uno particularmente tiene un concepto propio, ¿no? De decir, no, pues es que cumpla con ciertos requisitos, con ciertos parámetros, o es que las escuelas estén bien equipadas, o es que los docentes estén bien preparados, pero en realidad, ¿qué es? Desde mi punto de vista, pues es muy complicado definir la calidad educativa, pero yo creo que no solamente aborda un sector o algún factor de la educación, sino que aborde a todos los agentes que intervienen en el sistema educativo. Bueno, con estas opiniones que estoy escuchando, creo que da paso a dos preguntas que creo que se remarcan bastante aquí. Y estaría bien que estas dos preguntas, ya sea que las respondan en los comentarios o también que se abra otro espacio para comentarlas. La primera sería es que si estamos formando estudiantes para sus contextos locales o globales, y la otra sería si debería priorizarse un estándar único como el que mencionan y también respetar estas diversidades hasta el punto de alejarse de los objetivos centrales de la educación, como menciona Hatsiri, pero realmente surge esta también tercera pregunta: ¿qué tenemos como un estándar de educación o qué es la educación? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Y bueno, también abordando de esto de nacionalizar la diversidad, de esta construcción de una identidad o de un impuesto ideológico, tenemos la idea de que si nacionalizamos la diversidad, que debemos sugerir, no sé, fragmentar una identidad, ya sea en cada uno de los estudiantes en su rubro, en su ámbito, en su localidad, y de adaptarnos a esta diversidad general que sabemos como mexicanos que existe. Ya lo mencionan, o sea, en tan pocos kilómetros, hay una brecha tan grande de variantes que podemos encontrar, y este marco de narrativa nacional común que siempre está latente de formar como un simple o un siempre mismo modelo educativo o mismo modelo de estudiante, o que todos vayamos a la par. ¿Creen que esto es una manera de incluir o de celebrar las diferentes culturas, o un intento de homogeneizar este trabajo sobre un mismo discurso? ¿Qué opinan sobre eso? Yo la verdad, tomando la palabra, creo que esto de incluir, el concepto de inclusión se ha visto muy errático, o le dan muchos conceptos. La verdad es que siento que a lo que le dan más importancia con incluir es, por ejemplo, vamos a darle educación a comunidades indígenas, para poner un ejemplo, ¿no? Vamos a incluirlos, pero ¿qué pasa con ellos?
Cuando estamos tratando de educar a una comunidad indígena, imponemos nuestra propia cultura sobre la de ellos. Empezamos a enseñarles pues nuestra lengua, el español, y también otras que son lenguas extranjeras como el inglés. Y sus orígenes, por así decirlo, se van perdiendo para que puedan entrar a nuestra cultura o la cultura que está más presente, o pues sí, básicamente es más presente en la nación aquí en México. O sea, yo siento que es más un intento de homogenizar a todas las demás culturas que tenemos. Sí, bueno, considero que el término o el concepto de inclusión es un concepto muy amplio. Es un concepto muy amplio y que a lo mejor creo yo que se ha cometido el error de verlo en poco, o sea, verlo, disminuir la amplitud que puede llevar la inclusión. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy fácil que por el tiempo, los momentos en los que vivimos como sociedad, las épocas cambiantes, no sé, nos encontramos en la era de la información, vemos demasiados cambios en nuestra sociedad, ¿no? A lo mejor es muy ideal, para mí es una cuestión muy ideal el solamente incluir como una palabra más inclusión en las políticas educativas, o sea, pero ¿eso qué significa? O sea, no basta con que redactes nuevamente y reformes la ley y reformes los documentos y incluyas, ¿no? Y hagas un espacio e incluyas la palabra inclusión. Es que de nada te sirve si no sabes para qué es. ¿Para qué es? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que significa realmente? Y claro que eso la inclusión, claro que va a depender del contexto, no porque diga que en unos contextos tenga que haber inclusión y en otros contextos no tenga que haber inclusión, pero por ejemplo, en un contexto en donde, no sé, es un ejemplo, se abre un espacio para que personas con alguna discapacidad de cualquier tipo puedan tener acceso a la educación, que no nada más significa el recibirlas, el que las escuelas o las instituciones reciban a las personas, significa que las instituciones son inclusivas. Bueno, por lo menos para mí no significa eso. Porque, bueno, ok, la recibes y ¿qué pasa? ¿Cómo es que le das las herramientas al docente de poder trabajar, poder tratar con estas personas a las que les diste la apertura de poder entrar porque tienen el derecho, porque pueden estarlo, ¿no? Sabemos que también hay centros especializados, que hay educación especial que se basa, que se centra en eso, pero también conocemos, yo creo que todas conocemos casos en donde hay instituciones que se les da la oportunidad, que se les abre la puerta a estas personas para que puedan tener acceso a la educación. Pero ¿qué es lo que sucede? No basta con abrir la puerta a la inclusión, sino realmente ser parte de la inclusión. Ser parte de la inclusión, abrirte al concepto, a la amplitud de lo que significa inclusión en las diferentes formas en las que pueda verse. Sí, creo que más que nada también aquí entra nuestra formación como profesores, como docentes, como pedagogos. Tomar en cuenta que necesitaríamos entonces tener todas estas herramientas, y es algo que yo, por ejemplo, aquí, como mencionas tú, o sea, se ve, en los papeles siempre se ve, pero no tenemos como tal, por ejemplo, alguna clase de introducción mínimo, de lenguaje de señas, o no sé, una introducción a braille, ajá. O sea, esas cosas se mencionan, pero como que no se nos inculca esto de esa semillita de interés, de que debemos de aprender ciertas cosas si queremos estar en estos espacios o pretendemos ser ciertos profesores. Justamente, yo también opino en este sentido, digo, no quiero generalizar, pero considero que varias veces se agrega esta palabra, como tú dices, inclusión, solamente para que suene bonito o para que tu licenciatura o tu título salga de que hay inclusión, pero realmente ¿qué de todo ese periodo donde te mantuviste supuestamente estudiando te sirvió para realmente ser una persona inclusiva? O sea,
digo, no generalizo, pero considero que muchas o la mayoría de las escuelas mexicanas están en pañales, o sea, así lo digo, en pañales en cuestiones de inclusión. Considero que no hay ni las herramientas necesarias en cuestión de infraestructura en las escuelas, ni la información suficiente, o hay demasiada desinformación, o sabemos que esta revolución que se nos está dando de información cambiante y que a cada rato nos bombardean con nueva información, o sea, no da apertura a que realmente tengamos las bases, sí, pero esa evolución a mejorar en cuestión de inclusión, pero que sea realmente algo. Entonces, en este sentido podemos poner a la inclusión como una utopía que, o sea, ciertamente si se pone la educación como un afán de cubrir todos esos frentes, de decir, ok, es que sí lo estamos abordando, pero detrás de esto, o sea, detrás de las palabras y detrás de los del papel, el contexto es muy diferente. En el contexto no se ve realmente esta educación. Y bueno, tristemente, bueno, ¿quieres agregar algo? No, continúa. Tristemente siento que esto es algo muy global, hablando de México, y también se habla mucho de que nosotros como mexicanos debemos, o bueno, copiamos otros modelos supuestamente exitosos para crear este sistema propio o adaptarlos a nosotros. Y realmente, pues sabemos que eso en muchas ocasiones no ha resultado, chicas. ¿Ustedes creen que sería conveniente para el contexto mexicano adoptar modelos exitosos? Digo entre comillas porque pues es exitosos para ellos, ¿no? Uh-huh. De otros países, o qué riesgos implica el descontextualizar este ámbito de, ok, no somos iguales. Bueno, pues bastante complejo, bastante complicado, porque bueno, tampoco estamos en el afán de decir estamos súper mal, ¿no? O sea, sí es cierto, nos damos cuenta de los problemas, sí, pero hablando un poco respecto a eso, y me parece algo importante, ahorita voy con eso, pero muchas veces cometemos, siempre cuando queremos hablar o desacreditar, cuando allá afuera las personas quieren desacreditar el sistema educativo mexicano, siempre es con una comparación, ¿no? Siempre es como que, ay, pero los estudiantes de tal país, los estudiantes de tal lugar, los maestros de tal lugar. Finlandia. Siempre se nos compara con Finlandia. Es como las instituciones que hacen esto, que hacen o sea, como que siempre la cuestión acá, pues tenemos la cultura, ¿no? O sea, que en lugar de, pero bueno, ese es otro tema, en lugar de pues, o sea, hacer algo por tu país, haces algo mejor desacreditándolo, ¿no? Y esa es la primera cuestión, siempre hay esta comparación. Y debido a esta comparación, siempre también dentro del sistema, siempre es como tal dices, ¿no? Querer igualar, querer copiar, querer tomar. No digo que el que las cosas o las cuestiones que puedan inspirarte, ¿no? Yo creo que todo en la vida nosotros tenemos un referente de inspiración, y que no siempre es malo, una cuestión de que tú te inspiras de alguien, que tú te inspiras de algo, no siempre significa que te copias o que es algo malo, sino que te inspira, quizás algo tiene esa cosa, esa persona, bueno, pues que quieres tomarlo como referente, ¿no? Y creo que hasta ese punto está bien, ¿no? Desde mi perspectiva, hasta ese punto está bien. A manera de querer mejorar, por decir, ay, pues mira, en este lugar se está haciendo esto, pues está bastante bien, ¿no? Pero hasta ese punto. Pero a ver, entonces, está bastante bien, les funciona. Pero ahora, ¿por qué es porque les funciona? ¿Acaso yo soy exactamente igual que ese país? ¿Acaso que esa ciudad, que lo que sea, donde sea que te estés comparando, acaso las condiciones en las que el sistema mexicano se desarrolla, son iguales a los de los países de primer mundo, a los de los países con los que se nos compara? No. Y ahí es la primera situación por la que claramente no vamos a ser iguales. Claramente no vamos a ser, y eso no significa, ay, pues como no tienes buenas condiciones o como no tienes las mismas condiciones, pues quédate ahí donde estás. No, eso no significa eso, pero eso significa ver la realidad, que no puedes basar tus estándares
a tal grado con un país que es completamente diferente contigo, incluso hasta en cuestión de cantidad de población, que hasta de extensión territorial, o sea, es completamente distinto. No vas a comparar a alguien que tiene menor cantidad de personas y que a lo mejor la educación puede ser un poco más vigilada, individualizada, no sé, a la cantidad de mexicanos que tenemos, a la cantidad, a la multipluriculturalidad que tenemos, la multidiversidad de realidades, de contextos que vivimos en México. Creo que todo lo que has dicho es muy cierto, Linda. Pero yo tengo aquí una cosita que creo que también debemos de tomar en cuenta, y es ¿qué estamos nosotros como mexicanos, como políticos, como gobierno, como nación, dispuestos a hacer o a sacrificar en cierto sentido para poder tener ese sistema educativo mejor o que sea exitoso, por decirlo así? O sea, porque ciertamente la cultura mexicana es muy de no pasa nada. Exacto. Ajá. Y, o sea, en parte no digo que estemos todo el tiempo presionados, estresados, porque claro, existen este tipo de sistemas, por ejemplo, en Japón, que son muy estrictos y sus tasas de suicidios y de mortalidad suben y bajan muchísimo. Entonces, nosotros como que tendemos a tener una cultura más relajada en cuestiones de disciplina. Entonces, sí, yo también me preguntaría, ¿qué tanto estamos nosotros, todos los mexicanos, dispuestos a dar para poder hacer una mejora? Sí, en lugar de solamente comparar y querer copiar o igualar las condiciones, que esas condiciones de los países, de los diferentes países, te sirvan de referente, de inspiración para querer hacer algo. Y el hacer algo no significa el querer o el estar constantemente criticando el sistema educativo. No significa, porque aunque pareciera, no estamos haciendo eso, estamos interesados por ello, estamos interesados, y sí, creo que mientras hemos avanzado en la carrera, bueno, de mi parte, yo, la verdad que esto respecto a la educación, respecto al sistema educativo, ha sido un tema bastante que resuena mucho en mí, que me apasiona bastante. Y que pero eso no significa que no vas a ver los problemas, ¿no? El hecho de que estés insertado en el sistema educativo, bueno, nosotros futuramente estamos en este proceso de formación, pero porque tenemos ese deseo, ¿no? Porque queremos, y justamente estamos en este espacio porque queremos hacer algo más, queremos hacer algo diferente. Claro, bueno, ahora hablando de esto de que nosotros como nuevas generaciones de futuros docentes que queremos innovar, que queremos hacer las cosas bien, creo que a veces se compara mucho, o también en nosotros existe mucha comparación sobre los antiguos docentes, sobre los futuros, sobre los que tenemos actualmente, sobre los que hemos estudiado, ya saben, en los libros de cómo era, de que si no me hacías caso, un reglazo, cosas así, ¿no? Entonces, existe mucho esta comparación docente, estas desigualdades, tanto en la formación. Actualmente se compara bastante la formación, o sea, de las escuelas normales, de las que no son normales, que quién tiene más privilegio, que si siguen un programa, que si siguen el otro, y pues como de este estatus docente, ¿no? Para iniciar con esta discusión, les voy a hacer 2 preguntas, pero en este sentido, pues cuando nos comparamos tanto con otros países como con otros colegas, se puede encender este debate sobre las desigualdades tanto en reconocimiento social y en las condiciones laborales que tenemos cada uno de los docentes. Además de las oportunidades de desarrollo, como ya dices, como de estas ganas de ser mejor o de innovar la educación. ¿Por qué creen que los docentes en algunos países gozan de un estatus de prestigio, mientras en otros es totalmente lo contrario? O sea, son como subordinados o han ido poco a poco perdiendo este peso que tenían los docentes. Pues creo que tiene que ver con algo parecido a lo que acabo de mencionar, el tipo de pensamiento que tenemos aquí en México. El propio docente a veces tiende a dejar de lado la importancia de su profesión y dejar su responsabilidad social como algo bastante
simple o de poco interés. Entonces, en términos de estatus social, de por qué ya no nos respetan y todo esto, un ejemplo podría ser las manifestaciones que se dieron cuando se iba a implementar esto de que los docentes deben de ser evaluados periódicamente. Ningún profesor estuvo de acuerdo, o bueno, quizá estoy generalizando y es un error, pero la mayoría no quería eso, no querían ser evaluados. La cosa aquí es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no tener ese, ¿cómo llamarlo? ¿Por qué no tener ese reconocimiento de saber quiénes están aptos para esta profesión? ¿Por qué? Mi teoría ahorita puede ser como, no sé, por miedo. México tiene pésimas oportunidades para empleos y labores. Entonces yo siento que todos aquellos que están en servicio dijeron, no, pues es que si me evalúan, yo realmente no sé. Entonces no convendría que tuviera esas evaluaciones periódicas para saber si estoy o no apta para la profesión. ¿Por qué? Porque me van a correr, me van a echar, y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer si no sé hacer otra cosa? Digamos, un supuesto, ¿no? O sea, como que es esta parte de que se encierran en que es mi profesión porque es lo único que sé hacer y es lo único que me da alimento. En parte entiendo el miedo, pero creo que también deberían de tomar en cuenta esa responsabilidad social que nosotros tenemos como profesores, como docentes, porque no solamente somos nosotros, estamos implicados en la educación, y la educación abarca básicamente todo, porque la tenemos desde pequeños, porque de ahí es donde aprendemos cosas sobre nuestra cultura. Entonces siento que es muy importante que los que estén en servicio realmente se planteen este tipo de cosas. ¿Por qué prohibir estas evaluaciones? Reconocer sus actitudes como profesionales y acudir a fortalecer esas debilidades que tienen si es que quieren seguir en servicio. Sí, bueno, considero que sí es cierto, o sea, pues si abrimos como todo el espacio para las áreas de oportunidades que pudiéramos pero en otro capítulo será acerca de lo que el docente puede mejorar o acerca de las cosas. Ajá, exacto, muchas. Pero hablando ahora desde una postura respecto a esto que dices, que por qué en unos países son más valorados que en otros, que acerca de esto de los docentes, aquí sí va a hablar en favor de ellos. ¿Por qué? Porque bueno, sí es cierto que hay muchas áreas de oportunidad, sí es cierto que hay muchos problemas, sí es cierto, que como en todo, hay personas buenas, no hablando moralmente, sino respecto a lo que hacen. Hay personas buenas y hay personas que de plano ya no deberían de estar. Hay maestros buenos y maestros que ya no deberían de estar ejerciendo. Claro, o sea, sí es cierto, ¿no? Pero creo que como en todo, o sea, en todas las cuestiones de la vida existen esas dos partes. Quien lo hace bien, quien no lo hace bien. Pero yo creo que hemos cometido el error como sociedad de culpar de todo lo malo que sucede en el sistema educativo a los docentes. ¿Y por qué? Porque ellos son quienes dan la cara por los papelitos, ¿no? De verdad, o sea, pues de todas estas leyes, de todos estos programas, planes de estudio, pues quienes los llevan a cabo y quienes se paran frente a la sociedad son los docentes. Entonces, si el docente no cumple con cierta situación que el papelito le plantea, pues entonces es culpa del docente. Pero no estás viendo qué realidad vive el docente, qué herramientas realmente le estás dando al docente para que cumpla con eso que le estás pidiendo. Siempre nos vamos a todo, porque creemos que en el sistema educativo lo cerramos en alumnos, maestros, o sea, creemos que todo se cierra en eso, y sabemos que no, o sea, sabemos que hay tantos agentes
educativos, hay tantos agentes que intervienen en la educación, muchos administrativos, instituciones, padres de familia, comunidades, tanto sociedad ahora, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre es el maestro, ¿no? Siempre es el maestro. ¿Y en qué momento se reconoce, o sea, en qué momento se reconoce la labor? Porque sí, a lo mejor por esto que decimos, que hay muchos que ya no deberían de estar, pero por esos muchos también pagan muchos otros, ¿no? Y dicen, ay, pues los maestros son, no, siempre cuando ves las manifestaciones, yo siempre he escuchado por lo menos una vez cuando voy en el transporte público, ay, pues es que esos maestros no quieren trabajar, ¿no? Y entonces ahora todos nos convertimos, todos, tanto los que están en servicio, como los que ya no están en servicio, como los que están en formación, ahora todos nos convertimos en esos maestros que, bueno, la opinión pues de las personas es no quieren trabajar y comienzas a desvalorar el trabajo del docente en lugar de dar respuestas o en lugar de querer hacer algo, en lugar de reconocer el papel que tú cumples como sociedad, que tú cumples como alumno, porque también hay que echarnos la culpa a nosotros, ¿no? También es muy fácil desde nuestro lugar, desde nuestra postura decir, ay, pues es que ese maestro no es didáctico o no sé, lo que sea, ¿no? O sea, pero siempre lo vemos como desde el lugar externo y desde el lugar, y es válido, porque ahora que nosotros estamos pues formándonos es válido, ¿no? Nuestra opinión respecto a las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, pero creo que deberíamos de dejar esta cultura, por lo menos deberíamos de defender esto, de dejar de desvalorizar la labor docente por la labor de algunos, muchos, que quizás tienen ciertas discrepancias, pero también hay que ver de dónde, o sea, a raíz de qué o a raíz de dónde es que todas estas cuestiones por las que no a lo mejor cumplen, no estoy justificando, porque como les digo, hay maestros que simplemente porque no quieren hacerlo, porque simplemente ya no tienen ganas, porque no sé, por muchas cuestiones, pero hay muchos otros que aunque quieran, no tienen las posibilidades para cumplir lo que toda la sociedad le está exigiendo. No, claro, porque realmente es un ideal utópico, como mencionaba nuestra compañera Anaí. Es algo que se piensa, se imagina, se sueña, se idealiza, pero no se toma en cuenta que realmente nosotros, como representantes de la sociedad en la que estamos, somos igual a ellos, no podemos ser diferentes. Entonces siempre vamos a tender a no poder cumplir con lo que nos están pidiendo. Sí. No se puede, ¿verdad? Y aunque como en los cuentos o en las caricaturas quisiéramos que el maestro fuera un superhéroe, pues hay que recordar que es un humano, que es un ser humano, sí. Que es un ser humano que somos, que es un ser humano, que hay mucho que hacer, hay mucho que mejorar, pero hay mucho también que dejar de lado esta cultura que tenemos interiorizada de culpar de todo lo malo que sucede a los docentes. Bueno, también en este ámbito de la docencia y todo, quiero hacerles un recuento de cuando entramos a la carrera de pedagogía. Bueno, nosotros estábamos en el mismo salón, no recuerdo si a ti algún maestro te lo llegó a mencionar. Recuerdo muy bien de las primeras semanas, los primeros maestros, o bueno, algunos de los maestros, yo creo que sí fueron como 2 o 3, la verdad, de que llegamos y nos dijeron luego, o sea, de que si se metieron a esta carrera es porque no van a ser ricos. Sí. O sea, así de fuerte. Y era ajá, o sea... Muy innecesario el comentario, la verdad, de saber, o sea, de tú entrar con una ilusión a una carrera, con esa ilusión de dar lo mejor de ti, a lo mejor sin ni siquiera pensar en esta cuestión salarial o de cuánto voy a ganar o de cuánto aspiro a ganar, que sí es muy importante, pero que llegue alguien que ya está en esa área, que ya está ejerciendo y te dice, vas a ser pobre toda tu vida o no vas a tener la capacidad de aspirar a un salario más grande que esto. O sea, se me hace muy fuerte, se me hace muy rudo, se me hace justo que nos plantea esta visión o que nos taladran en esta cuestión de siempre vas a estar hasta aquí y no puedes ir más allá porque los salarios, el gobierno y el sistema no te lo va a permitir. ¿Qué opinan sobre eso? O bueno, más que nada me gustaría escuchar primero
¿Tu opinión? Tu opinión, porque pues estábamos juntas y ahorita Ajá. cambiamos para acá. No, bueno, sí, o sea, más de una ocasión lo llegué a escuchar, también lo sigo escuchando hasta el día de hoy, o sea, seguimos con esa idea, ¿no? Seguimos con esa cuestión. Y la verdad, aunque no sé qué tanto cuestionaría el que nos lo digan, o sea, como que ya, mejor salte, pues no sé si lo cuestionaría tanto, pero no sé, pero sí es una realidad, ¿no? O sea, vemos y, o sea, es una realidad que el mal pago, que los malos salarios para los maestros es una realidad, diferente a lo que todo el mundo pensara, diferente a lo que todo el mundo quisiéramos, pero que a lo mejor el ser docente necesita el pensarte ser docente necesita llevarte a poder desarrollar un pensamiento más allá de los beneficios monetarios que puedas recibir. Es más lo que tú puedas dar a lo que tú puedas recibir. El pensarte ser docente, desde mi punto de vista, es pensar que tú vas a dar más de lo que vas a recibir, pero estar bien con eso. Y no me refiero a conformarte, o sea, no hablo de conformismo, no hablo de, ay, pues te vas a quedar así con tu salario, no hablo de eso, sino que hablo de lo que debería de impulsar al docente, lo que debería de taladrar en, como dices, en nuestra mente cuando somos docentes. Porque si nosotros vamos con la idea, si nosotros vamos como futuros, como en personas en formación, si nosotros vamos con la idea de que el ser docente significa que voy a ser rico, pues entonces el primer día nos vamos a salir de ser docentes, ¿no? ¿Y dónde queda toda esta parte que estamos planteando, que queremos hacer algo distinto, que queremos hacer algo diferente? A lo mejor como personas nos cuesta y yo creo que es un pensamiento que pocos hemos desarrollado, no digo que lo haya desarrollado, yo digo que estamos en eso, ¿no? El pensar hacer algo más por alguien que por ti mismo, porque sí es cierto, porque sí es una realidad, triste realidad, y que quisiéramos cambiarla, y que estamos en desacuerdo total, que si medimos en la manera en que se reconoce a alguien en cuestión de cuánto es su salario, pues el reconocimiento que se le da a un docente es malísimo en comparación con la labor que ejerce, con la labor que hace, o sea, porque te puede faltar todo el mundo, o sea, puede faltarte la profesión que sea, pero bueno, eres lo que tú quieras, abogado, médico, arquitecto, contador, pero pues alguien te enseñó, ¿no? Estuviste un momento, sí. O sea, incluso a quienes ejercen ahora la docencia desde estas carreras, ¿no? Pero un maestro siempre es necesario, que claro, tenemos nuestros comentarios, pero sí, o sea, ¿qué significa un maestro? ¿Qué significa el ser docente? ¿Qué representa? ¿Qué debería representar para la sociedad el ser un docente? Les digo, tampoco es un superhéroe, tampoco es exacto, tampoco, pero sí, o sea, si medimos la manera en la labor que hace un docente en comparación con la retribución monetaria que tiene, pues hay una brecha grandísima, pero por ello nosotros ahora, pues nuestro aliento debería de ser que no deberíamos pensarnos docentes por el beneficio monetario que vamos a poder recibir, aunque suene triste la realidad. Bastante. Sí, bastante. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es, como dices tú, una realidad bastante triste, pero creo que es parte de nuestra profesión. Y también eso conlleva a dejar de lado ciertas partes de nosotros como docentes, pero eso lo hablaremos en un siguiente episodio, creo que está en uno de los temas. En un capítulo. Para que estén atentos. Se vienen cositas. Pero sí, o sea, es justamente esto que tenemos, que creo que los que son maestros tienen que tener amor por lo que hacen y no por lo que vayan a recibir.
te tiene que gustar, bueno, no, es que no quiero que suene obligación porque es algo que tiene que nacer de uno mismo. Sí, que planteándolo a lo mejor sonara como que estamos romantizando mucho aquí, ¿no? La docencia. No, eso sí jamás. Aquí no se va a romantizar nada porque no hay manera de romantizar la docencia. Cero. Ok, pero o sea, sí tiene que haber como que este interés en los demás, porque si no, o sea, ¿cómo piensas tú enseñarle algo a alguien que no te interesa? Sí, bueno, y ahí nos vamos como a otros temas como ya más profundidad, ¿no? Lo que debería de tener un maestro, lo que deberíamos de pedirle a un maestro. Sí, ¿no? Bueno, antes de esto, quisiera comentar abiertamente sobre esto mismo del salario. A mí me frustra mucho saber que hay malos maestros, así lo puedo decir, de verdad, sin miedo a la funa. Hay muchos malos maestros ganando cantidades horribles de dinero. En vez, y digo malos maestros porque ya ni se dedican a dar clase, algunos hasta dan lástima. O sea, la verdad, algunos ya no dan clase, algunos ya dan lástima porque no enseñan lo que tienen que enseñar. O sea, sus alumnos están perdiendo esa oportunidad de crecer, ya sea en la materia o en el área en el que estén inscritos, y por culpa de estos malos maestros, que sí se le está dando un bono extra o que ya se ganó por las cosas que sea un buen salario, le está quitando la oportunidad a los nuevos maestros o a estos maestros que realmente tienen un perfil muy bueno. Sabemos que en la universidad hay maestros que son muy buenos y que están por contrato, o sea, que no tienen como esa seguridad o no tienen la base de decir, ok, voy a estar aquí y voy a ganar y, o sea, desquito mi salario con lo que hago, porque realmente le echo ganas. Y sabemos que en muchas escuelas hay maestros que son basificados, que tienen su trabajo seguro y que realmente no son buenos maestros. También hay varios maestros que no tienen el perfil, que considero que sí le están quitando el lugar a las nuevas generaciones, le están quitando el lugar a alguien que pueda aprovechar mejor ese lugar. Y es muy triste, ¿no? O sea, es muy triste que esas remuneraciones se le den a las personas que realmente no se las merecen. O sea, yo en lo personal lo digo así, no se las merecen. Bueno, sí, o sea, puede sonar un poquito cruel decir no se las merecen, porque quizá en su momento sí se lo merecían. Pero en ese momento llega un momento en el que dices, pues no, y es un poquito de lo que yo hablaba anteriormente, de que como maestros debemos aprender a reconocer y aceptar cuando ya no podemos seguir en servicio, que ya no podemos seguir ejerciendo. ¿Les parece si hablamos del yogur caducado? Me parece. Yo creo que sí. Miren, Linda, ¿nos podrías explicar qué es esto del yogur caducado para que nos entiendan allá en casita? Bueno, es un chiste local, no es cierto. Es una manera en la que hemos hecho un poco más comprensible el que todas las personas, en función de lo que hacemos, tenemos un tiempo de hacerlo y de hacerlo de una buena manera. En este caso, los docentes. Creemos y nos incluimos en ello, o sea, nos incluimos en que si en algún momento tenemos la oportunidad de llegar a ser docentes, creemos que tenemos fecha de caducidad. Como los yogures. Como los yogures, por eso los yogures caducados. Ajá. Exactamente, que así como tal, pues claro, vas a tener un tiempo en el que vas a saber rico como un yogur, en el que vas a hacer el trabajo con todas las ganas, con todo el empeño, que día a día tus clases, así, imagínate lo más ideal de un maestro. Ese maestro es un yogur que está en bastantes buenas condiciones, que está fresco, que está, exactamente, pero cuando comienza a ver. Y nosotros hemos dialogado, hemos platicado respecto a señales que puede haber para saber que ya tu fecha de caducidad está llegando o que ya llegó, pues tenemos que ser conscientes, pero para eso tenemos que desarrollar un pensamiento tan crítico y tan reflexivo como docentes. Vemos una y otra vez estas palabritas, ¿no? El ser críticos, el ser reflexivos, una y otra vez las hemos visto. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa en nuestra labor? Porque, bueno, hablando un poco de todo, pero sabemos que
el sistema educativo ahora le pide a los docentes que los alumnos puedan desarrollar un pensamiento crítico, que los alumnos puedan desarrollar un pensamiento reflexivo. Ok, ¿cómo vas a ayudarle a alguien a que desarrolle eso si antes tú no lo desarrollaste? Y se puede ver en este ejemplo que decimos de darte cuenta, dar estas señales como de alerta, estas lucecitas de advertencia que te digan, oye, como que ya no estás haciendo las cosas con las mismas ganas que hacías al principio. Oye, como que cada día te cuesta más levantarte y dices, ay, estos alumnos como que ya me están, como que, ajá, sí, ajá. Ay, oye, como que lo primero que vi en internet es lo que hoy les voy a dar clase. Oye, como que ya no estoy teniendo la misma paciencia que al principio. Oye, como que otras señales, no sé, ustedes que sepan. Cuando ya no te tomes el tiempo de planear tus clases, cuando no te tomes el tiempo suficiente para evaluar correctamente a un alumno, siento que también son cosas importantes porque involucran justamente a los estudiantes. Cuando estés haciendo las cosas únicamente porque no te quieres quedar aburrido en tu casa. Cuando estés haciendo las cosas únicamente por el salario que estás recibiendo. Cuando todas estas, yo creo que muchos de ustedes, estudiantes, docentes en servicio, docentes que ya no están en servicio, lo saben, y más sobre todo en su experiencia. Que todas estas señales de advertencia que pueden estar llegando, hazles caso, y no está mal que te estés quedando sin paciencia, pues eres ser humano, te cansas. Claro. No está mal que te esté costando cada día, pero date cuenta, y en ese momento entonces mejor retírate. Exacto. Y aunque suene demasiado así, no, está bien como seres humanos el poder reconocer. Imagínense qué sociedad tendríamos si todos reconociéramos en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos que lo que estamos haciendo ya no lo estamos haciendo como lo hacíamos al principio o de la mejor manera. Yo creo que las cosas funcionarían mejor. Ahorita solamente hablamos del ámbito educativo, pero si nos vamos a cualquier ámbito de la vida diaria y que cada ser humano siempre pudiera estar desarrollando este pensamiento en que va a dejar de hacer eso porque sabe que ya no lo está haciendo mejor, no lo está haciendo tan bien, y ese espacio puede darle oportunidad a alguien que venga con nuevas ganas, con nuevas ideas, con quizás hasta fuerza, salud física, mental, porque es muy importante reconocer, y reconocemos la labor de todos los docentes, la reconocemos porque sabemos el trabajo, la carga que conlleva, todo lo que significa, o a lo mejor ni siquiera todavía logramos entender todo lo que significa ser docente, y reconocemos su labor, pero también introducimos este concepto de, por favor, que se den cuenta cuando ya es hora de irse, de decir basta. Sí, porque pues a final de cuentas creo que estarías perjudicando un poco más a personas que pueden tener un gran potencial, pero que por tu falta de paciencia, por tu falta ya o desgaste de organización, de planeación, esa persona puede que no dé lo mejor de sí. Entonces, pues, sí, básicamente es eso. No sé, Anaí, es algo triste de pensar, sí, es algo triste de pensar, porque ahorita uno cuando eres estudiante es como de que hay todas las ganas de ilusión, de que yo voy a ser la mejor maestra y todo eso, pero ¡pam! Te cae el pensamiento de que pronto serás una anciana de 65 años y ya no te va a salir igual. Yo me puedo identificar como la persona con la mayor paciencia del mundo. Se puede decir que tengo la paciencia de un muerto ahorita, pero eso yo no puedo saber, o yo no tengo la certeza de que eso cambie más adelante, y tengo que estar atenta a que si eso cambia o se desgasta, tengo que tener mucho cuidado en cómo me dirijo hacia los demás para no justamente perjudicarlos y retirarme de ahí, realmente retirarme de ahí. Bueno, y en esta cuestión de que a veces yo comprendo que con la edad pues ya vienen los achaques y todo eso, y es completamente normal, pues al final de cuentas pues ya lo pusimos sobre la mesa, somos humanos, pero les voy a plantear yo creo la última cuestión para discutir en este espacio,
sobre, ¿han pensado en que nos pasamos 4 años en esta carrera para poder ejercer? Además de eso, a veces tenemos que hacer algo extra, especializarnos en algo, hacer una maestría, doctorado, como algo extra para estar mejor preparados. Pero ¿no se han puesto a pensar o qué les hace sentir esto de que, bueno, en la preparación o en el tiempo de nuestra preparación estuvimos con un modelo educativo o con ciertos planes de trabajo? Pero ¿qué pasa? Justo hace poco cambiamos de gobierno, tenemos ahora la primera presidenta de México y viene esta nueva revolución para un nuevo programa educativo, para un nuevo modelo. O sea, ¿qué les hace sentir eso de que fuimos formados con un modelo y que al momento de ejercer vamos a tener otro sobre la mesa y vamos a tener otro el cual adaptar a nuestras posibilidades y a nuestras aulas? ¿Qué opinan de esto? Pues bueno, primero que nada yo siento que cualquier cambio radical que se ejerza siempre va a ser muy brutal para quien ya se estaba acostumbrando a lo anterior o que ya estaba acostumbrado a algo. El trato es simplemente distinto. O sea, antes si nos basábamos en competencias y ahorita se ve mucho esto de lo humano, el cambio se siente. Ya este tipo de cosas como la psicología y estos conceptos que tienen que ver con la mente y lo humano están muy dentro de la educación. Y antes pues obviamente era más que nada para ser competentes en nuestras profesiones. Ojo, que no estoy diciendo que ninguna de las reformas esté mal. Creo que cada reforma, cada cambio que se hace es necesario. Lo que siento que sí estaría un poco brusco es esto de que lo cambien por completo sin tomar en cuenta aquellas acciones que tuvieron un buen impacto anteriormente y las dejen totalmente de lado y no les den continuidad. Creo que simplemente es extraño tener cambios tan radicales, tan bruscos. Bueno, ahorita no quiero entrar a la parte de que si los cambios son buenos o malos, pero sí a la parte de que es un reto, es uno de los retos que los docentes enfrentan. Y justo lo que decíamos, que reconocíamos la labor porque justo esto es una parte de la que enfrenta. Constante cambio, constante evolución, constante transformación, se vive día a día. No solamente, quizás lo vemos en lo general o de manera muy macro, lo vemos al cambio de gobierno, ¿no? Cuando se hacen reformas, etcétera. Pero día a día pues, hay un cambio, hay una evolución, hay una transformación dentro de la sociedad. Día a día, o sea, vemos y nos despertamos y mañana hay algo nuevo. Y hay algo nuevo que enseñar, y hay una nueva manera de usar una plataforma digital, hay una manera de usar los libros, hay muchos cambios. Pero creo que algo importante o una cosa clave que habría que desarrollar también como docentes es la adaptabilidad al poder estar transformándote o evolucionando, en conjunto a cómo va evolucionando el día a día que vives en tu aula. Pero, perdón que te interrumpa, no sé si lo vayas a decir ahorita, pero ¿cómo? Exacto. ¿Cómo se supone que vas a adaptar? Esa es la verdadera pregunta. Ajá. Esa es la verdadera pregunta. No podría decir ahorita una verdad absoluta, una respuesta tal cual. No hay verdades absolutas. Pero podría decir que es algo que se va desarrollando. No es que un día para otro tú te hagas que eres una persona adaptable, que eres una persona flexible, que eres una persona con este deseo de constante capacitación, con constante actualización. Es algo que vas desarrollando, pero que tienes que desarrollar, que tiene que haber una iniciativa, que tiene que haber el principio de eso, que tiene que haber este pensamiento en ti de decir, es necesario que esté en capacitación, es necesario que esté en actualización, es necesario que me dé la oportunidad a poder utilizar, no sé, en cuestión de la tecnología, un ejemplo, ¿no? Que ese es otro tema también.
es necesario que me dé la oportunidad de abrirme a las tecnologías, no sé, es necesario que pueda investigar acerca del tiempo, que pueda, no sé, pero también se les puedan dar las herramientas, porque por mucho que el docente quiera capacitarse, por mucho que el docente quiera actualizarse, y si no hay de qué manera pueda hacerlo, que no hay capacitaciones o actualizaciones pertinentes a lo que necesita, pues también ahí es una cuestión complicada. O también a la inversa, digo, a lo mejor nosotros hemos tenido últimamente estas clases en donde planeamos capacitaciones en ciertos temas que vemos que hay más necesidad de ello, pero ya lo hemos escuchado de algunos profesores, no todos están dispuestos a recibir esa capacitación. Supongo que es algo que tenemos que tener en cuenta también. Yo más bien me preguntaría si aún es muy pronto para decir o generalizar que a los profesores no les interesa capacitarse, porque la generación que se está dando cuenta de todo eso ahorita somos, por ejemplo, nosotros. O sea que ya estamos viendo todo esto. Los profes en servicio bien pueden también, claro, abrirse a la idea de que sí, tienen razón, deberíamos de capacitarnos un poco más, deberíamos de buscar más oportunidades, pero también habrá otros que, como ya estuvimos mencionando, o sea... Otros figuras caducados. Sí, ya no puedan o no quieran, porque simplemente a lo mejor ya no les interesa, ya no quieren dar más, no pueden. O nunca les interesó también. O nunca les interesó también, claro, hay de todo en esto. Siento que sí, esto de las capacitaciones es un tema bastante delicado en cuanto a quienes capacitamos, por qué, para qué, y quienes quieren ser capacitados. Eso también es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué hacer con ellos? Yo realmente no sé. O sea, a menudo me pregunto qué hacer con esas personas, con esos profesores, maestros que no quieren capacitarse o que no quieren ser un poco más. Realmente creo que decir, pues hay que dejarlos ahí todavía. No sé si sería lo correcto. No sé qué se le podría hacer realmente o qué se les podría decir a esos profesores. Porque, o sea, si ya no quieren, o más bien ya no pueden seguir siendo lo mejor que eran antes y no se quieren retirar tampoco, o sea, ¿qué haces? Sí, bueno, y muy complejo, porque también hablaríamos de cosas que como individuos deberíamos de desarrollar. Y no podemos cambiar a los individuos, o sea, no podemos ir a insertarle a alguien, mira, ahora tú vas a tener este deseo por capacitarte o por actuar, pues es algo que no puedes hacer, pero que sí debería de valorarse, o sea, sí debería de tomarse en cuenta para aquellos que sí lo tienen, o sea, debería de ser un factor que determine el quién ejerce la docencia, que se pueda visualizar que tenga esto, que tenga esta visión de, o no sé, este deseo de actualización, de capacitación, adaptabilidad o esta apertura a seguir aprendiendo, porque creo que no importa en qué papel te encuentres, no importa cuánto ya hayas estudiado, cuánto ya hayas cursado, yo considero que nunca dejas de aprender. Y el que piense que deja de aprender, creo que se cierra a la posibilidad. De yo ya lo sé todo, no necesito nada más. Se cierra a la posibilidad. Bueno, chicas, yo sé que es difícil en ocasiones comentar esos temas tan polémicos que realmente la mayoría de las veces no tenemos una solución certera o específica para cada uno de los problemas que engloba este tema de la educación y de todo el sistema. Es muy enriquecedor para mí escuchar sus posturas el día de hoy. ¿Quisieran agregar un comentario para finalizar esta charla? Hatsiri. Pues yo siento que más que nada deberíamos replantearnos esto, como les digo, del objetivo de la educación. Siento que es algo importante y que podría dar para más en otra oportunidad. Repensar la escuela, no se pierdan las jornadas de la UPN. Inscríbanse, por favor. Del 3 al 5 de diciembre, ¿verdad? Sí, anuncio publicitario. Linda. Sí,
un tema muy, muy complejo, varios puntos yo creo que aquí, y que lo decimos, que como dices tú mencionabas hace rato en cuestión que aún estaban en pañales, nosotros también estamos así. Claro. Exacto. Toda esta opinión, Es todos en estos general. comentarios lo decimos desde quizás nuestra nula experiencia, a lo mejor, ¿no? De verdad, desde nuestra realidad, a lo mejor en unos años vamos a decir, ay, estas niñas que pensaban tan idealmente. Sí, de verdad. Posiblemente. Pero pues solamente pues agradecemos este espacio para poder nosotros pues hablar acerca de nuestra opinión, de lo que pensamos, que podemos estar equivocadas, o sea, Claro. que sí podemos y no estamos cerradas a que es ley lo que hoy el día de hoy pensamos, lo que el día de hoy decimos, para nada. Claro, es siempre enriquecedor escuchar a otras personas, escuchar las perspectivas, todo eso nutre mucho el conocimiento y la forma en cómo vemos las cosas. Y solamente así creo que podemos encontrar más posibilidades, más soluciones. Exacto, porque así como hablábamos de la diversidad de realidades, justo también en nosotros. Nosotros Claro. vivimos en una realidad y que a lo mejor eso nos nula de ver muchas otras cosas, pero pues solamente es nuestra opinión y agradecemos el espacio para poder hablar y como ya lo decían, pues si alguien más quiere opinar, adelante, algún estudiante que quiera compartirnos también sus opiniones respecto a lo que el día de hoy expresamos o respecto a otras cosas, pues también lo los temas- agradeceríamos mucho. Los temas nunca van a estar cerrados. Si hoy hablamos, por ejemplo, de los contextos diversos, eso no quiere decir que no pueda haber continuidad de esto. Claro que sí. La verdad siento que puede haber más que lo que nosotras hemos expresado ahorita aquí en este espacio. Bueno, chicas, pues muchas gracias, de verdad. Gracias. Disfruté estar aquí con ustedes, compartir las ideas. Ojalá no nos joden. Como les dijimos, pues son ideas, no son verdades absolutas. Cada quien tiene su criterio propio. Y pues nada, espero verlas de nuevo por aquí, que nos inviten otra vez. Agradecemos el espacio y bye. Bye.